Vamos a tener ese deseo de conocerle más, de andar con Dios, será porque el Señor mismo pone ese querer en nuestros corazones, porque no está en el hombre, no está en nosotros el buscar de Él, depende de Él, de quien Dios tiene misericordia, no del que quiere ni del que corre, Señor. Hágalo, Señor, que este canto llegue a ser una realidad, Señor. Conocerle más, Señor. Conocerle más. Y terminaremos bien las caminatas, Señor. Gracias esta mañana por tenernos reunidos. Gracias le damos, Salvador. Pueden tomar asiento, hermanos. El Señor los bendiga. El motivo de compartir esta mañana el tema que vamos a compartirle, vamos a poner el título, es continuación de lo que compartí hace un poco más de 2 meses. La sana doctrina 2 o la sana doctrina parte 2. El motivo por el cual les comparto lo que vamos a ver esta mañana, si algunos no estuvieron en esa ocasión o, o estuvieron, es porque pasó el domingo y hay una aplicación para escuchar la radio de Ministerio Cebrón. Creo que casi todos la conocen, ¿verdad? Eh, Casi todos la conocen, hermanos. La aplicación TuneIn Radio. Ahí uno busca Ministerio Cebrón y tenemos la costumbre desde hace como 10 años de escuchar la radio. Y hace varios años empezaron a poner los cursos. 4 de la mañana, 10 de la mañana, 4 de la tarde y 10 de la noche. Y me quedé sorprendido porque el curso que era después de que yo compartí ese domingo era doctrina, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho la enseñanza. Lo comparte el pastor Oscar Ríos de Colombia, él es salvadoreño, y ahí hicimos un espacito en medio de los afanes del día y todo, y empezamos a tomar otra vez notas, ¿verdad? Y eso es lo que les quiero compartir esta mañana, ¿verdad? La sana doctrina parte 2, no que solamente tenga 2 partes, sino que es tan amplio, pero yo les quiero compartir lo que para mí fue un refrigerio. Y tomando notas, les voy a compartir lo que tomé notas y aparte añadí yo unas cositas más. Pero para traer a memoria eh, el tema de la sana doctrina, lo vemos en primera de Timoteo, vamos a primera de Timoteo. Me encanta las cartas que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Y en el capítulo 1 de primera de Timoteo, versículo 3, Pablo, por la confianza que tiene con Timoteo, le dice: te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo: te rogué que te quedases en Éfeso. Seguramente estar en Éfeso no era no era una ganga. El apóstol Pablo estuvo ahí cerca de 2 años compartiendo y enseñando a la iglesia en Éfeso, que era pequeña. Y seguramente Timoteo decía: no, yo ahí no voy, yo ahí no quiero ir, no quiero estar. Pero Pablo le decía: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Te ruego que te quedes, pero para que enseñes, que no enseñen diferente doctrina. Y dice en el versículo 5:
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En 2 de Timoteo, capítulo 4, siempre el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, en el versículo 3 dice 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y creo que hoy es un tiempo así. Tener sana doctrina, hay que negarse a uno mismo, hay que hacer circuncisiones en varias áreas, hay que cambiar el rumbo de nuestro caminar. Por eso hay que sufrir, porque la carne va a sufrir por tener una buena doctrina. Hoy en día, cada quien o posiblemente cada uno de nosotros hacemos lo que bien nos parece. Y queremos ver esta mañana por qué tenemos errores doctrinales. ¿Por qué tenemos errores doctrinales? Porque siempre el apóstol Pablo le dice hoy a los efesios que hay vientos de doctrina. Y en el libro de Hebreos, vamos ahí al capítulo 13, pues hay una gran posibilidad de que Hebreos lo escribió el apóstol Pablo. Pero Hebreos 13 dice esto. Solo estos versículos que estoy mencionando solo es para recordar un poco de lo que compartimos hace un par de meses. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de diversas doctrinas y extrañas. No os dejéis llevar de diferentes doctrinas y extrañas. Y ese dejar llevar no significa que me hice para acá, que hoy me hace para allá. Ese dejar llevar significa que nos saca del camino. La diferente doctrina, la diferente enseñanza, lo diferente que escuchamos, no solo me va a mover, sino que me va a sacar. Eso era lo que el apóstol, bueno, si fue el apóstol Pablo que escribió Hebreos, eso es lo que nos dice. No os dejéis llevar de diferentes doctrinas, porque seguramente no nos va a apartar un poquito, nos va a sacar. Y ya después de varios años, ya podemos hablar de décadas de andar en el camino del Señor. Hemos visto, hermanos, y también ustedes, que algunas personas salen de la iglesia, salen de la congregación, y no solamente salen de la iglesia, de la congregación y se van a otra, sino que salen del camino del Señor. Hace poco encontré a una persona que se congregaba aquí, bastante fiel, por años, sí venía, ¿verdad? Y le dije yo, ¿y qué pasó? Le digo yo, ya no lo hemos visto, o algo así, le digo, ya no ha venido, ¿qué pasó? Le digo yo, no, ya no quiero, yo, ya nada de eso, me dijo, yo nada de eso. Salió del camino, ¿verdad? Momentáneamente esperamos que el Señor en su bondad, yo creo que es una oveja del Señor, vuelva al redil, ¿verdad? Vuelva al redil. Y hemos visto por años, hermanos, ¿verdad? Errores doctrinales, ¿por qué los hay? ¿Por qué llegamos a tener errores doctrinales? Si usted toma nota, puede poner punto 1 o punto A. La falta del conocimiento de las escrituras. En Mateo capítulo 22, el Señor, al escuchar lo que le preguntan, le dice Mateo capítulo 22. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere, hemos escuchado ese relato, pero el Señor les dice en el versículo 29. Entonces Jesús,
Respondiendo les dije, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Una de las cosas por las cuales tendemos, si hay errores doctrinales, es porque no conocemos las escrituras, ignorando las escrituras. ¿Alguno de ustedes saben cuántos capítulos tiene toda la Biblia, hermanos? ¿Alguien me puede dar un estimado aproximado? Un día de esto lo mencioné y les conté cuál era la mitad de la escritura. ¿Alguien me puede decir, hermanos, más o menos? 1400. ¿Alguien más? Tibio, le vamos a poner tibio, ¿verdad? Por ahí anda, ya les voy a dar el dato. Hoy les voy a preguntar a todos desde aquí, a toditos, pero no me respondan. Les voy a preguntar, no se aflican, hermanos. ¿Cuántas veces han leído la escritura en su vida de cristiano, en las décadas pasadas? ¿Cuántas veces totalmente han leído la escritura? Desde aquí háganse la pregunta. Ustedes respondan. Bienvenida, hermana Arely. Bienvenidos. ¿Cuántas veces usted ha leído la escritura completamente? Hágase ahí un examen. Voltee a ver para atrás. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, los 4 niños no podían, estaban aprendiendo a leer, lo que hacíamos para hacer la lectura es que nos juntábamos todos y nosotros hacíamos la lectura, ¿verdad? Ya con los años, ellos empezaron a leer la escritura. Y me recuerdo que el hijo mayor, parece que como a los 8 años, ya había leído la escritura una vez. Como creyentes deberíamos de leer por lo menos una vez la escritura al año. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermanos? Mínimo, mínimo. La Biblia, lo escuché y después hice el número yo y lo conté y así es. La Biblia tiene 1000, si no me equivoco, perdón, 1188 capítulos. Es lo que tiene la escritura. 1188 capítulos, casi 1200. Entonces, en un año usted, lo mínimo son 1188 capítulos. Pongamos que aquí el año pasado todos leímos la Biblia. Podría ser que alguien no, por diferentes cosas. Podría ser que alguien leyó un poco más. Algunos se adelantan en la lectura y rápido. Entonces, en un año leemos 1188 versículos, pero ¿qué leemos todos los días? Aparte de la lectura diaria, hermanos, ¿qué leemos todos los días? ¿O qué deberíamos estar leyendo todos los días? ¿Qué, hermanos? ¿Cómo? Salmo, quedémonos con Proverbios. Mínimo Proverbios. La hermana, ay, se me olvidó su nombre. Ayúdeme. Marilyn, tiene que venir más seguido, ¿verdad? Se me olvidan los nombres. Raíces hebronitas, dijo Proverbios y Salmos. Pongámonos en Proverbios. Si leemos un proverbio, el Señor soberanamente lo dejó así. Si leemos un proverbio cada día, estamos leyendo ¿cuántos capítulos más en el año? ¿Cuántos? Hermanos, 365 capítulos más. Sumémosle a los, ocupen su teléfono ahí, por favor, ayúdenme. Hagan la cuenta, por favor. No tengo mi teléfono. Tenemos 1188 y le suma 365 capítulos más. ¿Cuánto llevamos ahí? 1500, ¿qué? 1553 capítulos. Podría ser que una persona, después de leerlo conscientemente, 1553 capítulos, conozca algo de las escrituras. ¿Algo? Seguramente sí. Y si esos 1553 lo ha repetido,
Ya por tantos años que tenemos todos nosotros de estar aquí, hermanos. Los hijos, mientras estaban en menos de, antes de que los dos mayores salieran de la casa, hasta el día de hoy, mínimo se lee la Biblia todas las veces un año. Les he perdido la pista a ellos con los proverbios, no lo sé, espero que sí. Ya llevamos 1500. Pero la hermana Marilyn dijo algo de Salmos. Y por decirlo así, hermanos, tenemos sangre hebronita. Un hebronita, ¿cuántos salmos lee cada día, hermanos? ¿O debería de leer? Cuesta. Este año todavía voy fiel ahí empujando, pero ahí voy. Con los años de repente pierdo ese envión de leer los salmos. ¿Cuántos salmos? 5 salmos diarios. Entonces, como hebronita, como parte del cuerpo de Cristo, ¿cuántos salmos leemos en el año? ¿Cuántos años? ¿Cuántos salmos? 1800. Le suma a los 1553, llega a 3353 capítulos. Hermanos, después de leer esa cantidad de capítulos, algo, o sea, deberíamos de ser ya maestros, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que ya no tengáis necesidad de leche. Hermanos, después de leer, ¿cuántos? 3353. Podría ser que no tengamos ese inconveniente y ese reproche y no se nos diga a nosotros, erráis ignorando las escrituras. Ignorando las escrituras. Pero hay un ingrediente más. Dijimos capítulos 3300. Pongamos que a puros empujones leemos los salmos y pongámosle que modestamente pues llegamos al número como de 2000 capítulos en el año, ¿verdad? Ahí, porque sí, leer los salmos algunas veces, en un descuidito, hermano, se atrasa uno, en un descuidito. La lectura diaria, para llevar una lectura diaria de la escritura es un promedio de 3 capítulos, más su capítulo de Proverbios 4, más sus 5 salmos, son 9 más o menos, ahí anda el promedio de lectura diaria, hermanos, ahí anda el promedio, 9 capítulos, ahí anda el promedio. No me asusto cuando llego al 119, solo le echo un poquito de ganas. No, yo aquí me voy a quedar leyendo, ¿verdad? Mi esposa me ayuda muchísimo con esta área que les voy a decir. La memorización. Dice uno de capítulos, hermanos. ¿Sabe lo que me dijo ella esta? Cada quien tiene su manera para estudiar. En la casa cada quien tiene su manera, otros que han memorizado, algunos ponen música para estudiar, le suben volumen y otros como yo tengo que tener totalmente silencio. Yo estoy contento en el silencio con poquito sonido, pero cada quien tiene su manera. Y ella me ayuda mucho presionándome a estudiar, es como que estoy en 4º grado, ¿verdad? Estudia, ¿verdad? Me ayuda mucho. Entonces me dijo ella, no le voy a decir la cantidad de veces que me dijo que repitiera cada versículo para que no me equivocara. Wow, dije yo, porque cada quien tiene su manera. Pero en el CV uno repite tanto los capítulos y versículos, hermanos. Me recuerdo cuando se estaba aprendiendo el libro de Proverbios, que en el capítulo 6 estuve, bien me recuerdo el lugar, fui a hacer cierta diligencia, tenía que esperar a uno de los hijos afuera, entonces mientras estuve afuera, 2 horas repitiendo el capítulo 6, con la ayuda del Señor, con la gracia de su Espíritu. No sé qué sinfín de veces uno repite los capítulos y versículos por años, hermanos. El Señor llevará la cuenta, hermanos.
Ahí sí ya uno pierde. Ahí con lo primero que les dije de la lectura diaria de los proverbios, de los salmos, sí logra uno más o menos, esto termino, va. Pero con el concurso uno. Algunos pueden estudiar 2 horas diarias. En mi caso trato por lo menos de hacer 1 hora, porque se me tupe la cabeza. Hay un momento que ya no puedo, ya está tupida la cabeza de tanto repetir. ¿Verdad? 1 hora diaria memorizando, ¿verdad? 1 hora diaria, ¿verdad? Posiblemente no ignore las escrituras, no ignoremos las escrituras, pero es uno de los errores por los cuales hay, valga la redundancia, errores doctrinales. La falta de leer las escrituras, la falta de amar las escrituras, la falta de un interés profundo por ella, ¿verdad? Un segundo punto en errores doctrinales es la inmadurez, porque una cosa es, la madurez no se mide por el tiempo que uno haya asistido a una iglesia, por el tiempo de haber sido miembro en una congregación, no se mide por eso, ¿verdad? Un tercer punto, yo no tomé nota, no lo dijo el hermano, pero yo lo puse, ¿verdad? Le he puesto yo mal programados y enseñados. Chip defectuoso, ¿verdad? Mal programados y enseñados. El chip viene malo de fábrica. Es nuestra naturaleza. Tenemos ideas de cómo hacer las cosas, pero debemos de dejarnos enseñar. Otro punto más, confianza en sí mismo. Por eso tenemos errores doctrinales. Por confianza en uno mismo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, vamos a Timoteo nuevamente. Ya les digo el capítulo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y les voy a dar un comercial ahorita, antes de ver Timoteo. Hay 2 nombres que por años me han encantado en la escritura. Uno de los nombres es José y otro de los nombres es Timoteo. Estaba pensando yo, Timoteo significa el que alaba a Dios o el que ama a Dios, eso significa Timoteo. Y yo pensaba, ¿por qué no le pusimos Timoteo a uno de los 3 varones? Timoteo, ¿verdad? Y al ver la vida de Timoteo en las escrituras, del profundo aprecio del apóstol Pablo hacia él, de lo que se dice de él de la niñez, de su madre, de su abuela, ¿cómo no le pusimos Timoteo a uno de los varones? ¿Verdad? Si el Señor un día nos bendice con nietos, yo quisiera tener un Timoteo. Tome nota, por favor. Pero hermanos, hoy viendo hacia atrás, me recuerdo con mucho gozo. Y cuando empezó el CB, ¿saben cómo se llamaba el equipo? De ellos, de los López, de los 3, Timoteo. El equipo Timoteo. Ya pasó el comercial, volvamos al punto. Confianza en sí mismo. Le dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, 16. Le dice el apóstol Pablo, ten cuidado de ti mismo. El apóstol Pablo dice, ten cuidado de ti mismo. Hermanos, el rey David, un hombre conforme al corazón del Señor,
declinó en su caminata por un tiempo estando en su casa. Por decirlo, él solito se perdió en ese tiempo, en ese lapso de su vida. La naturaleza humana es, wow, nos puede echar a perder. Ten cuidado de ti mismo, de ese potencial de Adán que hay en usted y en mí, en nuestros hijos. Ten cuidado. Cuando los hijos están pequeños, como padres tenemos la bendición de tratar con esa naturaleza. Con esa naturaleza, a través de varias, pero lo más adecuado es la vara, ¿verdad? Ellos no recuerdan, pero ocasionalmente les he comentado que entre ellos habían, por decir así, 3 ovejitas que tenían su posición, bien cabalito se ponían en la cama, agarraban la almohada y ya, ¿verdad? Pero había uno, entre ellos 4, hermanos, que era una lucha libre, hermanos, desde pequeñito, una lucha libre. Me tenía que sentar y entre mis piernas agarrar las piernitas ahí del hijo, ¿verdad? Y aquí hacerle una llave así, hermano, ¿verdad? Así, ya se imaginan, ¿verdad? Sentado en la cama aquí, ¿verdad? Y era una lucha libre ahí, hermanos, pero para tratar con la naturaleza, ¿verdad? Para tratar. Y hoy volviendo a ver para atrás, cuando comentamos eso, ese mismo miembro de la familia, ¿verdad? Era el único que no se quedaba en el portabebé, ¿verdad? Siempre andaba buscando cómo salirse del portabebé y estiraba las piernitas y todo para quedar en el piso, hermano, ¿verdad? Y era el único miembro de ellos que comió tierra, hermanos, que agarraba la tierra y se la comía, ¿verdad? Es la naturaleza humana. Así es la naturaleza humana, ¿verdad? Por eso le dice el apóstol, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso necesitamos ser enseñados. El Señor en Isaías, para adelantarles, digo que sabemos que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, o que mis pensamientos no son los de Él. Amén, hermanos, ¿verdad? Y cuando volteamos a ver los años atrás, hemos visto cómo hemos cometido errores, ¿verdad? Por nuestra doctrina, por nuestra manera de, de pensar, de actuar, ¿verdad? Vamos a un punto más. Bueno, hermanos, perdónenme. Siempre en el punto anterior, confianza en uno mismo. Quiero que miremos una escritura. O no, perdónenme, hermanos. No, vamos a ver otro punto. A esto le llamo yo mezcla de semillas. Vamos al libro de Levítico, al libro de Levíticos, capítulo 19. Levíticos capítulo 19, mezcla de semillas. 19. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animal de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Y no te pondrás vestido con mezcla de hilos. El Señor en su sabiduría dejó esta escritura, pero
Dice aquí, en tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, hermanos. Sabemos que la semilla nos habla de la palabra, y si nosotros somos un campo, hermanos, ¿qué tipo de semilla estamos poniendo en nuestro campo? ¿Verdad? ¿Qué tipo de enseñanza estamos poniendo? Hablando de las enseñanzas, digámoslo así, espirituales, no, es que somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que escuchar a los hermanos de esta denominación, y de repente yo pongo la radio acá, y de repente seguramente los hay canales cristianos en el cable, ¿verdad? No es que hoy yo veo en el canal, aquí aparece de repente tal ministerio y después veo tal cosa y después tal cosa y después, ¿verdad? Mezcla de semillas, hermanos. No sembrarás tu campo con mezcla de semillas, ¿verdad? El hermano Samuel hace varias semanas nos recordó, ¿verdad? De comer, lo que nos daba a entender es de comer de la parte del cuerpo a la cual pertenecemos, ¿verdad? ¿Verdad? Incluso dentro del ministerio Hebrón, no deberíamos de escuchar a otros pastores, ¿verdad? Yo lo hice por muchos años con mi familia, y lo que pasa es que vemos que allá, qué campo, qué pastos, ¿no? Como las ovejas. Y hermano, el Señor nos ha puesto en este campo, en este pasto, con esta agua. Y cuando uno ve otro campo, ve otra semilla, anhela eso. ¿Y por qué en la iglesia no tenemos aquellos y aquellos aquí, allá, allá, allá? El Señor nos ha puesto aquí, ¿verdad? Cuesta, pero ahí va a haber crecimiento. Si en nuestro campo hay solo una clase de semilla, hermanos. Amén, hermanos. Una clase de cuesta, sin mencionar el entretenimiento de hoy, que esas no son semillas, esas no sé qué nombre se le podrá poner, ¿verdad? El campo debe ser guardado. Vamos al libro de Cantares, Cantares capítulo 4. Ay, no, hermano, pero sí que qué triste la vida, qué triste el caminar. No, hermanos, se conoce al Señor de una manera nueva, hay una gracia diferente. Ya lo he mencionado, nosotros, por lo menos, hermanos, escuchamos una prédica del hermano Samuel, una enseñanza del hermano Samuel en video en la casa una vez a la semana. La semana se va tan rápido que por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Una vez. Nos tomamos el tiempo, una enseñanza dura una hora y media, nos tomamos el tiempo. El día jueves eh, tomamos el tiempo para ver una enseñanza del hermano Marvin. Dure lo que dure, 40 minutos o si dura un poco más, ¿verdad? Dice el capítulo 4 de Cantares, cuando el Señor, cuando Salomón describe a la amada, dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especies aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa. Hermanos, este esposo, este hombre está ido, está conquistado, él está como deberíamos de estar los maridos, conquistadísimos, hermanos. Y dice aquí, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Pero algo que conquista el corazón del Señor es lo que dice el siguiente versículo: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada.
Es parte de las características que deberíamos de tener como esposa del Señor, como mujer del Señor. Huerto cerrado. Ahí no entra nada. Nadita. Eres un huerto cerrado. Y hoy qué fácil es que, aunque tomemos normas y algo, qué fácil es que se metan las zorras pequeñas. Huerto cerrado. Es tan fácil hoy no tener un huerto cerrado, no tener un huerto sellado, debido a la tecnología, hermanos. ¿Verdad? Hay una adicción por las aplicaciones y por ver esto, y el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, ¿verdad? Pero Él nos invita a hacer un huerto cerrado, un huerto sellado, ¿verdad? Eso le a Él. Señor, nos ayude, nos dé de su gracia, hermano, ¿verdad? Y subraya ese versículo si quiere, con un clamor, Señor, hágalo. Hágalo en mi vida, hágalo en la vida de mi cónyuge, hágalo en la vida de mis hijos. Deme la gracia para hacer lo que sea necesario, ¿verdad? Si uno, eh, si uno en los años pasados decía, no tengo televisión, hoy, hermanos, con la tecnología de hoy, wow. Y estamos en este mundo y en cierta manera necesitamos, nos hemos vuelto dependientes de la tecnología, ¿verdad? El hombre por naturaleza se ha vuelto más, por decirlo así, como oculto, puede ocultar más cosas, ¿verdad? A los maridos nos va a ayudar, al cónyuge le va a ayudar. Que quede el teléfono sin clave, sin nada, y vean historial, vean lo que quieran ahí está el historial, ahí vean, ¿verdad? Es una ayuda, ¿verdad? No debería de tener una clave el teléfono eh, y que nadie la sepa. Mínimo la tiene que saber el cónyuge. Mínimo. Si tiene una clave, ¿verdad? Mínimo, mínimo. ¿Verdad? Mínimo. Continuamos, hermano. Vamos a seguir otro punto. Hay errores doctrinales cuando somos ignorantes voluntariamente. El apóstol Pedro dice que no es excusa, ¿verdad? La ignorancia voluntaria puede causar errores serios doctrinales, ¿verdad? No podemos decir, no, es que yo no sabía, hermanos, ¿verdad? Conforme el tiempo, el Señor nos va alumbrando de cosas como debemos de caminar. Otro punto es una mente cerrada. Una mente cerrada que dice, abrazamos tradiciones. Es que en mi familia yo así lo hacía. Es que yo así nací y así voy a morir. Una mente cerrada causa errores doctrinales. ¿Verdad? Otro punto más, el deseo de lo sensacional. Siempre en segunda de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, hermanos. El deseo de lo sensacional, de lo nuevo, de una senda nueva, de dejar las sendas antiguas y ver qué hay de novedad. Otro punto más, que es algo que debería de darnos temor, es lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron un amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es un punto muy fuerte y delicado, es cuando Dios mismo no nos permite tener doctrina pura, hermanos. Por cuanto no amaron la verdad, por cuanto no se amaron las instrucciones, las enseñanzas limpias de la sana doctrina, Dios mismo dice que envía un poder engañoso para que crean la mentira. Eso sí debería de darnos temor, hermano. Y Señor, guárdenos, por favor, ayúdeme, ¿verdad? A obedecer, a escuchar a mi pastor. Ayúdenos. Ayúdenos. Otro punto más. ¿Sabe por qué no tenemos una sana doctrina muchas veces? ¿Por qué erramos en la doctrina, en errores doctrinales? Por nuestras pláticas. En Primera de Timoteo, capítulo 6, yo le he puesto por ser platicones, ¿verdad? No aquí entre hermanos en la comunión que tenemos aquí, sino que en la ciudad parece que uno platica menos porque la vida es más movida y uno tiene que moverse para allá y trasladarse para allá y hay menos tiempo. Y después de haber vivido un par de años en Asunción Mita, varios años acá, como que hay más tiempo. Dice capítulo 6, versículo 20. Y hemos escuchado que muchas veces las palabras más importantes son las que se dicen al final. Le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Le dice, hermanos, y es realidad, ¿verdad? Que hay pláticas vanas, pláticas tontas. Dice, vamos al libro de Proverbios, capítulo 14. Hay gente con la cual no deberíamos de entablar pláticas. Hay gente que la escritura le llama necias. Dice Proverbios 14:7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Y muchas veces por entretenernos a platicar, por ser amigos, escuchamos a gente sin temor de Dios, escuchamos hasta a perversos, hombres inicuos, trofiados de entendimiento. Muchas veces cometemos esa equivocación que no deberíamos de cometer. Gente, tal vez usted tiene vecinos que creen otras cosas, tal vez hay mormones o testigos de Jehová, pero es mi vecino, pero hemos sido vecinos ya por toda la vida, o tiene de vecino un impío. Evitando vanas pláticas, porque la palabra sabemos que es vida o muerte, y una palabra impía de gente inicua puede sacarnos del camino, hermanos. Amén, hermanos. Ahí es donde uno sufre la sana doctrina, porque la circuncisión, hay que hacer una circuncisión, hay que poner el cuchillo y cuesta más
cuando son familiares, cuando son más cercanos. Cuesta más, ¿verdad? Cuesta más. Uno podría haber dicho, tal vez en el hogar, si hubieron problemas, ¿por qué no cerré la puerta a fulano? ¿Por qué no cerré la puerta a los amigos de mis hijos? ¿Por qué no hice una separación? Tal vez la vida fuera diferente, habría otro cuento que contar. ¿Por qué no hice una división? ¿Por qué no aparté de esas palabras? Con mi esposa conocemos unos creyentes que el hombre muy platicón, tenía tiempo para platicar, hermano. No lo conocen ustedes, para platicar, muy platicón, hermanos. Un desbalance, pero uno no le decía a uno nada porque no había uno sido llamado para corregir. La mujer salía muy temprano a trabajar, y trabajaba lejos, no solo salía a trabajar, no trabajaba, trabajaba lejos, y llegaba tarde de trabajar. El hombre se quedaba en la casa, los papeles invertidos. Parece que él trabajaba, hacía ciertos negocios. No lo sé, no sé. Pero lo que sí tenía la característica de este hombre creyente, que sí tenía tiempo para platicar. Se le miraba por allá platicando, por allá platicando. Tenía tiempo para platicar con quien se topara, hermanos. ¿Verdad? Con quien se topara. Debemos de tener cuidados con nuestras palabras, con lo que platicamos, con quienes platicamos, ¿verdad? Con quienes platicamos, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Seguramente en los puntos que hemos visto fallamos en más de algún punto. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Y que el Señor otorgue su gracia. Segunda de Timoteo, volviendo a lo de las pláticas, hermanos. Como les digo, uno podría voltear a ver atrás, o en el presente uno podría decir que es tiempo para hacer una separación, ¿verdad? Es tiempo para hacer. Las vanas palabras nos van a sacar del camino, ¿verdad? Las vanas palabras sacan a la gente, termina creyendo la gente en otras cosas. Las vanas palabras de la tecnología, de las aplicaciones, terminan yo les hago broma a los muchachos que de repente el sistema de las aplicaciones, uno le habla y le responde la aplicación. Deja de hablar con la serpiente, le digo yo. Deja de hablar con la serpiente, le digo yo. ¿Verdad? No son santos, ¿verdad? Esas voces de las aplicaciones, esas palabras, ¿verdad? Señor nos ayude a hacer con su gracia, ¿verdad? La separación donde tenga que ser necesaria, ¿verdad? Capítulo 3, segunda de Timoteo, ¿verdad? 3, segunda de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercías cargadas de pecados, arrastrados por diferentes concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Para terminar, hermanos, como terminé hace la anterior vez, yo les pregunto, ¿qué piensa nuestro pastor de nosotros? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mas tú has seguido mi doctrina. Que el hermano Samuel pudiera decir de nosotros, mas tú, hermano, mas tú, jovencita, has seguido las instrucciones, has seguido el camino. Que el hermano Samuel pudiera decir de nosotros, tú has seguido mi doctrina. Y en el versículo 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Cuando uno le dice a una persona en la calle afuera, tengo 25 años de que él es mi pastor. No me recuerdo a quién le dije las semanas pasadas, ya me recordé. Le dije, se quedó como admirado, le estaba compartiendo yo del evangelio. Mientras esperaba uno de los hijos en cierto trámite, estaba compartiendo y se quedó como diciendo, o sea, tantos años y no ha ido a tanta iglesia, ¿verdad? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que el Señor, por su gracia, pueda dar ese testimonio de los que están cubriéndonos, de nuestra cobertura, hermanos, ¿verdad? Que no se diga de nosotros, pero tú no has seguido mi doctrina. Pongámonos de pie, hermanos. Hace un tiempo atrás, un hermano me dijo unas cosas negativas de nuestro pastor y yo me molesté. Y yo me molesté bastante con él. Bastante. Y se lo dije allí enfrente. Y se lo dije. El Señor le dio la gracia a la persona y me dijo, sí, me dijo. Me dio la razón. Y todavía la persona me dijo que lo perdonara por pensar así de nuestro pastor. Por pensar así de nuestro pastor. Y eso nos podría pasar a cualquiera por escuchar vientos de doctrina, otras enseñanzas, por no ser un huerto cerrado, por tener pláticas de más, por ver entretenciones que no aprovechan, pláticas y cosas, nos pueden a todos desviar del camino del Señor. ¿Verdad? Es el propósito de las tinieblas, que erremos. Que erremos. El Señor en su bondad nos otorgue su gracia. El hermano pastor puede decir, tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza, de quién es aprendido. Oh, aliento de